Si me acompaña, lo tiene de seguro en el boletín, me acompaña Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Estamos en una serie de sermones anclados esencialmente en este pasaje. Vamos a estar varios domingos mirando este pasaje de Isaías, capítulo 6, los versos del 1 al 8. Isaías, capítulo 6, los versos del 1 al 8. El domingo pasado estábamos enfocándonos en el aspecto del conocimiento de Dios y cómo esta experiencia de la visión que tiene Isaías le brinda un nuevo conocimiento de quién es el Dios al cual él está sirviendo. Hoy vamos a enfocarnos en el Dios que él ve y cómo se describe ese Dios. Isaías capítulo 6 versos 1 al 8. Se puede poner en pie por favor conmigo en respeto a la palabra del Señor. Isaías capítulo 6 versos del 1 al 8. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Isaías 6, 1 al 8. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Estamos estudiando Isaías 6 porque este año como iglesia tenemos un objetivo, y es poder crecer en nuestra relación con Dios. Y un aspecto fundamental de crecer en nuestra relación con Dios se ancla en conocer al Dios que adoramos, en poder conocer quién es ese Dios con el cual queremos relacionarnos, quién es ese Dios al cual adoramos y exaltamos. Y es por eso que Isaías nos está sirviendo de alguna manera de anclaje para poder estudiar ese Dios que nosotros adoramos y exaltamos, y nos sirve esencialmente para ello. Así que vamos a observar a Isaías y vamos a tratar de profundizar un poco más en lo que nos está presentando. En el sermón pasado hablamos sobre lo impresionante del siglo o el tiempo en el que Isaías está predicando, profetizando. Lo importante del desarrollo de toda una cultura completa. Y a la luz entonces de eso empezamos a observar cómo él tiene esta noción de conocer nuevamente a Dios y cómo su vida es animada. Ahora, cuando observamos y miramos esencialmente eso, nos damos cuenta de que Isaías, su libro, es bien diferente al resto de los profetas mayores y algunos de los menores. Por ejemplo, la mayoría de los profetas comienzan sus libros narrando el llamado que tuvieron de parte de Dios, y luego a explicar el mensaje que ellos habían recibido. Primero, ellos presentan su llamado, la experiencia de llamado delante de Dios. Hay unas características, unos patrones que se repiten en cada una de esas llamadas. Un Dios que interrumpe sin permiso la vida de los profetas. Un sentido de impotencia de parte de los profetas, de sentirse incapaces de la encomienda que se le presenta. Y una promesa de Dios de fortalecerlos y ayudarlos en medio de la encomienda. Isaías presenta el mismo patrón o la misma estructura, pero en el capítulo número 6.
En el mundo antiguo esto generó una cantidad de debates interesantes. Las personas se preguntaban por qué hasta el capítulo 6. Y algunas de las respuestas que los académicos en la antigüedad daban con relación a esto algunas de las respuestas era que lo más probable el copista o las personas que estaban organizando la escritura se les saltó y el capítulo 1 lo pusieron en el capítulo 6. Pero ese argumento era demasiado flojo. Primero porque argumentaría que en la colección o en la recolección de los escritos sagrados, el Espíritu Santo no estuvo supervisándolos de manera que se cometió un error. Y eso afectaría una doctrina crucial como la inerrancia de la Escritura. Desde casi el medievo, Calvino reconoció que había un sentido importante para que el capítulo 6 estuviera en el capítulo 6. ¿Dónde está? Él reconoce que el profeta viene anunciando la palabra del Señor, pero todo su mundo empieza a ser estremecido. Y miren la cita de Calvino comentando el capítulo 6. Él dice en su comentario sobre Isaías 6: así debido a los diversos cambios de tiempo y de reyes, era necesario que Isaías fuera animado y nuevamente atestiguado por una nueva visión, para que se animara a la perseverancia y luego pudiera proceder con mayor alegría en su camino, y también para que su pueblo percibieran que su ministerio estaba respaldado por la autoridad celestial. Aquí está el punto de la cita. Él está diciendo, en el capítulo 6 él recibe esta encomienda y esta visión que lo transforma, porque todo su mundo cambia. Y cuando tú observas eso, la agudeza de Calvino tiene todo el sostén del texto bíblico, porque el profeta está experimentando cambios importantes, pero la visión de Dios que tiene es de un Dios que no cambia. E Isaías logra anclar nuevas fuerzas y esperanza en la verdad de que aunque todo a su alrededor esté cambiando, su Dios no cambia. Su Dios no cambia. Y es exactamente ese el tema de mi sermón hoy. Un Dios que no cambia. Un Dios que no cambia. Interesante porque va a ser en el siglo XX, aproximadamente a mediados del siglo XX, donde en Qumran, en Palestina, van a encontrar una bóveda cargada de manuscritos. Y allí, en una de esas urnas que encuentran con manuscritos antiguos de los judíos en la antigüedad, sacan un pergamino, un papel enrollado, y se dan cuenta cuando lo fechan que es uno de los descubrimientos más antiguos que se han dado. Y uno de los múltiples libros que se encontraron fue el del profeta Isaías. Y sorprendentemente Calvino tenía razón. El capítulo 6 estaba en el capítulo 6. Así que el llamado que Dios le da a él es una ancla firme en medio de un ministerio que inició y que todo a su alrededor empezó a estremecerse y a cambiar. Yo quiero que con eso en mente, con esa visión en mente, veamos entonces en este pasaje, como muy bien Calvino apuntaba, la esperanza de un Dios que no cambia en medio de unas circunstancias que cambian. Y hay 3 puntos que quiero afirmar aquí hoy y que veamos. Número 1, quiero que veamos primero el problema del cambio. Quiero que nos acerquemos primero a explorar el problema del cambio en Isaías y sí, en tu vida y en la mía también. El problema del cambio. Lo segundo que quiero que observemos es que la visión, las palabras que Isaías utiliza para describir su visión, alto y sublime, están íntimamente conectadas en la Escritura con la idea de un Dios que no cambia. Con la idea de un Dios que no cambia. Y tercero, quiero que observemos que esa idea de un Dios que no cambia produce a su vez unas bendiciones para ti y para mí que no cambian, que no caducan. ¿Y por qué esas son buenas noticias? ¿Y por qué eso es importante? Vamos a comenzar con el problema del cambio. Comencemos con el problema del cambio. Hay algo que tú y yo como seres humanos experimentamos constantemente y es eso. Nuestra vida está sumergida en una realidad de constante cambio. Ahora bien,
a pensar en cambio y hay un montón de citas populares que hablan sobre lo bueno que es el cambio. Pero mi argumentación hoy va a ser que la realidad de que tú y yo seamos seres cambiantes apunta esencialmente a nuestra condición caída y a nuestra imperfección. Y por eso somos seres que constantemente están cambiando o que el cambio nos afecta. Ahora quiero que lo veamos en Isaías, para que vea cómo los cambios a su alrededor pueden estar estremeciendo a este profeta. Veamos, en el sermón pasado no hablé de Uzías. Y Uzías es un personaje sumamente importante en el contexto de este profeta. Si te das cuenta, en el verso número 1, él menciona su nombre para anclar el año de su revelación, en el año de la muerte del rey Uzías. Lo único que apunté el domingo pasado es que lo más probable, aquí se estaba tratando del año, no de que él había muerto ya, sino que como referencia Isaías dice, en el mismo año que Uzías murió, yo recibí esta visión de parte del Señor. Pero, ¿quién es Uzías? Mira esto conmigo. Es el 10º rey de Judá. Comienza a reinar a los 16 años. A los 16 años se convierte en el rey de Judá. Toma un reino en completa inestabilidad. Totalmente inestable. Con enemigos a su alrededor. Y comienza a rodearse de figuras importantes que comienzan a asesorarle correctamente, como el sacerdote, como sacerdotes, entre otros grandes hombres de Dios. Ya a su edad, entre los 25 y 30, comienza a hacer cambios significativos. Y comienza lo que se conoce como una revolución agraria en Judá, en el reino del sur. Y esta revolución agraria tiene tanto impacto que Judá se convierte en un exportador de vegetales, de animales domésticos, etc. Y la riqueza de ellos como pueblo empieza a crecer bastante. Y es por eso que tienen todo un periodo de bonanza económica que le brinda un desarrollo cultural a ellos. Pero aquí está la parte importante. Escucha bien. Uzías estuvo en el reino 52 años. Fue rey 52 años. Cuando tú miras, es uno de los reyes que más tiempo estuvo. Y la costumbre cuando lees crónicas es que los reyes no duraban tanto. Y siempre terminaban saliendo por problemas sociales, morales principalmente. Pero este hombre está 52 años reinando, brindándole a su pueblo una estabilidad política sumada a la estabilidad económica por la revolución agraria que generó todo un bienestar para la sociedad. Ahora, en el año en que él muere, Isaías te está diciendo ya de saque que hay un cambio significativo en este país y que la inestabilidad de este cambio ya se está experimentando. ¿Cuáles son las razones? El cambio comenzó antes de que él muriera. En sus últimos años, la arrogancia y el orgullo se apoderó de su corazón. Se había casado, y este es el asunto, se había casado con una descendiente de sacerdotes, pero él era rey del linaje de David y decide un día hacer lo impensable. No solo está contento con ser rey, sino que también quiere tomar el oficio de sumo sacerdote y entra a ofrecer sacrificio cuando el sumo sacerdote le dice que no podía hacerlo. Dios había ungido a un sumo sacerdote para ello y este rey, con su arrogancia, decide hacerlo, tomando las dos posiciones para él. ¿Y por qué esto es significativo? Significativo cuando miras toda la escritura. Porque te das cuenta que el único rey que era rey y sacerdote es el rey de Salem, Melquisedec. Y hay una razón particular. Es que él es prototipo de aquel que solo él podía ser a su vez rey, profeta y sacerdote, Jesucristo. Él está asumiendo
un rol que estaba reservado y guardado para el Mesías. Y la arrogancia de este rey lo lleva a asumirlo por la fuerza. El castigo de Dios cae sobre él y la lepra inunda y desfigura su cara. En sus últimos años los pasa grave en enfermedad. Los cambios empiezan a estremecer esta nación. Por lo tanto, Judá empieza a ser estremecida y en medio de un florecimiento económico, la idolatría comienza a apoderarse de ellos. No solo cambia Osías, su pueblo también cambia y experimenta cambios espirituales. Y en esto también tenemos a Isaías, un profeta que a pesar de conocer a Dios, al verlo se da cuenta que esta visión necesita cambiarlo a él. Y vemos que inmediatamente la experiencia de Isaías ante este Dios extraordinario y maravilloso es sentirse: voy a morir, soy pecador, yo necesito ser diferente. Y entra en una crisis que produce un cambio en la vida de Isaías. Cambios por todos lados detrás de esta historia que estamos mirando. Cambios por todos lados. Como te decía, el cambio es una verdad criatural, es una verdad que le sucede solo a las criaturas. Aquellos que hemos sido creados, padecemos de la realidad de ser y de cambiar. Nosotros cambiamos. Ahora, hay cambios positivos, hay cambios negativos. Y los cambios los tenemos en diferentes esferas de la vida. Y tú y yo participamos de cada una de esas esferas que cambian constantemente. Déjame mostrártelo solo un momento para ilustrar lo que quiero expresar. Hay una gran diversidad de cambios. Por ejemplo, algunos de ellos, número uno, están los cambios positivos. Están los cambios positivos. Cuando cambias tu manera de alimentarte, tu manera de vivir, cuando haces cambios en tu manera de cómo te relacionas con otros. Hay cambios positivos, pero si te das cuenta, los cambios positivos siempre son necesarios porque vivimos con patrones incorrectos de vida. Así que los cambios positivos en tu vida y en la mía, lo que están apuntando es que la manera en cómo estábamos viviendo no era la mejor. Y por eso necesitábamos emplear ciertos cambios en nuestra vida. Pero no solamente experimentamos cambios positivos, también experimentamos cambios en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Cambios no producidos por nosotros. Cambios a veces que no podemos impedir. Y ahí lo horrible de sentirse en un entorno que cambia y no podemos impedirlo. Por ejemplo, ninguno de ustedes es igual a su yo antes del 2017. Todos fueron cambiados por ese año. Un huracán y una experiencia como esa, si estuvo aquí, cambió la vida de todos nosotros. Usted puede observarse en una serie de cambios que genuinamente generó en usted. Cada vez que llega el verano y comienzan los anuncios de las tormentas, tú sabes que adentro en tus emociones empiezan a estremecerse. Algo cambió radicalmente en ti. Hay circunstancias externas que producen cambios significativos en nuestro interior. No solamente es el huracán María, la muerte de un ser querido, dejándonos un espacio y un vacío. Y la lucha interna de no poder evitar eso. Y que ese vacío estremezca nuestro corazón y nuestra vida, dejándonos con esa soledad, luchando con recomponer nuestra vida ante una nueva realidad que nos ha tocado vivir y experimentar. No solamente también es la muerte de un ser querido, cuando tenemos que cambiar de trabajo, cuando todo nuestro entorno laboral cambia, ya sea porque estamos buscando un mejor trabajo o porque hemos perdido el que teníamos. Esto también genera ansiedades en nuestra vida. Tú y yo estamos expuestos a cambios continuos en todo momento, no producidos por nosotros e incapaces de poder detenerlos. Cuando ciertas circunstancias vienen y nuestros planes y sueños
son totalmente alterados. ¡Qué horrible! Sentarse y planificar su vida. Soñar y alegrarse con que quiero hacer esto en los próximos años. Y circunstancias alrededor cambian absolutamente todo. Los cambios externos nos brindan o abren la puerta a un tercer tipo de cambio que todos experimentamos. Los cambios en percepciones. Cuando esas circunstancias golpean y cambian la manera en cómo percibimos las cosas. Los cambios de percepciones a veces son buenos, pero escúchame bien, van a haber cambios de percepciones que no son tan buenos. Aquellos que han experimentado momentos de tensión con personas cercanas, aquellos que experimentan la traición o experimentan el abandono y han experimentado varias instancias del abandono, su corazón se torna pesimista y tienden a dudar de todo el mundo, a mirar sospechas en todos los que están a su alrededor. La manera en cómo miramos a otros y nos entendemos a nosotros y miramos la vida puede estar profundamente influenciada por circunstancias que hemos vivido y atravesado. Cambios externos que transforman la manera en cómo vemos y nos realizamos y pensamos en todas las cosas a nuestro alrededor. Esos cambios de percepciones a veces traen consigo lo que denomino cambios negativos. Pero entre todos los cambios negativos y ejemplos que puedo usar para presentárselos, hay uno en el cual quiero enfocarme hoy. La dura realidad en la que tú y yo atravesamos cuando vivimos temporadas donde el pecado pareciera dominar nuestras vidas. Donde pareciera agarrarse de nosotros y no soltarnos. Donde nuestra vida cristiana estaba llena de ilusiones y de repente cae estrepitosamente, dominada por instancias de pecado y el dolor y la agonía y la vergüenza y la angustia y los pensamientos de desolación que invaden nuestra vida en esos momentos. Cambios que se tornan negativos. Acciones que si no cambiamos terminan matándonos a nosotros. Los grandes teólogos puritanos decían: no matas el pecado o el pecado terminará matándote a ti. Pero escucha bien esto. Vivir en un mundo cambiante y ser seres cambiantes puede generar un sentimiento de inestabilidad angustiante en nosotros. Yo les voy a confesar algo: yo detesto los cambios. Y cada vez que experimento cambios me doy cuenta de lo lejos que estoy de que mi carácter se parezca al de Jesucristo. Inmediatamente hay un deseo impulsivo de control que es pecaminoso en mí. Y cuando las fichas a mi alrededor cambian, yo automáticamente me transformo y cambio. Me doy cuenta, como quiero presentarle hoy, de lo horroroso que es eso, de lo peligroso que es eso, y a donde no está apuntando. Es mucho más cuando vivimos en una sociedad tan acelerada, donde pareciera que lo único estable es el cambio. Lo único estable es el cambio. Y de nuevo, si pensamos bien, esta realidad de cambios continuos generan ansiedades profundas en nuestras vidas. ¿Cuál es la medicina para mantenerse firme en medio de una sociedad que cambia constantemente? El ser humano tiene un instinto en sí mismo que cuando todo tu piso se mueve, lo primero que buscas es un lugar firme donde agarrarte. Buscar un lugar donde sujetarte. Hace semanas atrás estábamos en familia y entramos a una exhibición en Miami que se llama Paradox, y había
son ilusiones ópticas. Y había hasta un túnel donde la pared se movía y el puente donde tú pasabas no se movía. Pero la ilusión genera que al tú ver las paredes moviéndose, piensas que lo que se está moviendo es el puente que está encima de ti. Y si me grababas, iba a ver lo ridículo que me veía, agarrándome con un miedo tremendo, mareado, porque sentía que todo se estaba moviendo. La manera en cómo reaccionamos ante las cosas que se mueven a nuestro alrededor es buscando algo firme en lo cual sujetarnos, en lo cual agarrarnos. Todo el mundo de Isaías, el mundo entero de Isaías se está moviendo y está cambiando. Y Dios le brinda un ancla firme donde agarrarse en medio de tanto cambio. Un ancla de un Dios que no cambia. Míralo conmigo, obsérvalo. En el año de la muerte del rey Uzías, él ve al Señor. Y aquí está su descripción. Sentado sobre un trono alto y sublime. Sentado sobre un trono alto y sublime. Esa idea o estos conceptos de alto y sublime como descripciones de Dios. ¿Qué está haciendo el profeta al describir a Dios como alto y sublime? Está diciendo que Él está por encima de toda la creación. A eso se le llama trascendencia. El Dios que está por encima y que es diferente a todos nosotros. El Dios trascendente, el Dios alto, el Dios que es totalmente distinto y diferente a ti y a mí. Él es alto y sublime. Ese lenguaje de alto y sublime, apuntando a Dios. Una vez más, es demostrando que Él es distinto y diferente a nosotros. Préstame tu atención, esta tal vez sea la parte árida del sermón, pero es importante. Hay momentos áridos que también son cruciales para la vida espiritual de uno. Esta idea de Isaías describir a Dios como diferente a nosotros, alto y sublime, cuando Él es terrenal y pecaminoso, es una forma que los padres de la iglesia muy bien lograron observar para describir a Dios. A eso se le llamó la manera en cómo los padres de la iglesia describían a Dios. Usualmente lo describían como: voy a presentarte a Dios quien es diferente a nosotros. Se le llamaba el lenguaje apofático. Era describir a Dios, apofático, palabra de domingo, era describir a Dios totalmente diferente a los seres humanos. Por ejemplo, ellos decían: tú y yo necesitamos de nuestros padres para poder venir a la tierra. Tú y yo necesitamos de nuestra madre que nos cuide para poder subsistir. Tú y yo necesitamos de compañía para poder sentirnos bien. Tú y yo necesitamos de alguien que nos emplee para poder tener dinero y poder comer. Tú y yo necesitamos de gente para poder vivir. Ellos decían: Dios es un Dios que está en aceidad. La palabra era usar A y C, que es en sí mismo. Él existe, no necesita de nadie más. Todos necesitamos de alguien. Toda la creación necesita de algo, pero Dios es el único que no necesita de nadie. Él es perfecto en sí mismo y completo en sí mismo. Ese tipo de lenguaje lo llevaba a describir a Dios de una manera que fuera totalmente diferente a nosotros. Cuando miramos la escritura, ¿de dónde ellos sacan ese lenguaje? Lo están sacando también del registro bíblico. Isaías está diciendo: Él es alto y sublime. Mientras el trono en la tierra está cambiando, mientras la sociedad en Judea está cambiando, mientras mi propia vida necesita cambiar, Dios es alto y sublime. Él no cambia. Y esa es mi idea hoy. Quiero que vea el lenguaje de alto y sublime como una manera de la escritura de decirnos que Dios es, los teólogos llaman inmutable. No cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Cómo definiríamos inmutabilidad? Dios no solo no cambia en su ser, no cambia en sus planes, en sus pensamientos y en sus acciones. Y no solamente no cambia, es imposible que Dios cambie. Imposible que Dios cambie. Él no sufre porque no cambia. Y es imposible que Dios cambie. Ahora,
Ese lenguaje de alto y sublime está apuntando a esa realidad de Dios y quiero que lo observes conmigo. Por ejemplo, alto y sublime es un término que no solamente tiene el trono en Isaías 6, sino que si lo tiene el trono, directamente lo tiene Dios. Y lo mostramos porque Isaías 57:15, puedes anotarlo y verlo después en tu casa. Isaías 57:15 dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Y esa expresión de habitar en la eternidad es como si Isaías estuviese diciendo: los que estamos anclados en el tiempo cambiamos, pero Dios está por encima del tiempo. Ni el tiempo le afecta. Él no cambia. Él es eterno. Él es totalmente eterno. Pero incluso ese lenguaje de alto tiene implicaciones con que Él no cambia. Por ejemplo, Santiago 1:17, perdón. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, que está en lo alto. ¿Y qué significa eso? Con el cual no hay cambio ni sombra de variación. El alto es el que no cambia. El sublime es el que es inmutable, el que no cambia en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, Isaías, en medio de su experiencia caótica de cambio, logra encontrar un ancla firme, un lugar en donde agarrarse mientras todo se está cambiando, y se agarra en un Dios que no cambia. Porque esta doctrina es importante para nuestra vida cristiana. Voy a explicarle eso en breve. Porque es crucial sostenerla como iglesia. Déjeme explicarlo. Hoy en día hay un montón de vertientes por ahí donde coquetean con la idea de que Dios cambie. Dios no cambia en su ser, pero sí cambia en sus acciones o en su manera de cómo se relaciona con otros. El problema, por ejemplo, con el sufrimiento. Dios sufre porque si Dios no sufre, ¿cómo puede entenderme y relacionarme con nosotros? Bueno, si Dios sufre, Dios cambia. Porque el sufrimiento afecta a las personas y a los seres que experimentan dicho sufrimiento. Y es horrible si decimos que Dios sufre, porque si Él sufre, hay algo que es mucho más grande que Dios que lo domina y se llama sufrimiento. Y entonces esa es la peor noticia y la peor manera de poder vivir. Un Dios que es dominado por el sufrimiento, entonces no puede vencer el sufrimiento. Y como eso se convierte en esperanza para aquellos que experimentan el dolor y el sufrimiento en la vida. No, te darás cuenta que a través de la historia de la iglesia, las personas que más han hablado de la inmutabilidad de Dios son personas que han vivido en épocas de sufrimiento. ¿Por qué? Porque al mirar a su Dios y mirar a su sufrimiento, saben que hay uno más grande y más fuerte que la prueba y el sufrimiento que están experimentando. Hay uno que, como no sufre, ha prometido que un día el sufrimiento se acabará para siempre. Y encuentran entonces esa ancla, ese lugar donde agarrarse en medio del sufrimiento y las adversidades de la vida. La doctrina del Dios que no sufre, el Dios que no cambia, el Dios que se mantiene perfecto y que es perfecto, es crucial para nuestra fe y nuestra relación con Dios. Ahora déjenme moverme a mi tercer punto. No solamente les he hablado sobre la vida de cambio que Isaías tenía a su alrededor y cómo el lenguaje apunta hacia el Dios inmutable. Déjenme ahora hablarles sobre las bendiciones de que Dios no cambie. Las bendiciones de que Dios no cambie. Isaías se da cuenta de cuán diferente es el de Dios. Y se encuentra con un dilema realmente importante. Escúchame. Se encuentra con un dilema realmente importante. ¿Cuál es el dilema con el que Isaías se encuentra? Si Él no cambia, y yo me acabo de dar cuenta de que soy pecador,
yo estoy en graves problemas. Y Él se anticipa a las implicaciones de que el Dios que está viendo no cambie y sea santo y Él sea pecador. Se anticipa diciendo, voy a morir. Yo voy a morir. Una correcta comprensión de lo que el pecado es. Yo voy a morir. Porque siendo pecador y habitando en un pueblo pecador, mis ojos han visto al Señor, al Rey Santo. Y nadie, pecador, puede verlo y mantenerse con vida. Y está el gran dilema. Si Dios no cambia, Dios es justo en todo tiempo y en todo momento. Él es justo. Y como Él es justo en todo tiempo y en todo momento, no hay un instante en el que Dios sea menos justo. Yo soy pecador y lo justo es que Él me dé lo que yo me merezco. Eso es justicia, darle a alguien lo que se merece. Yo merezco morir, dice Isaías. Así que voy a recibir de parte del Dios inmutable su justicia inmutable. Yo soy un pecador y merezco la muerte. Sin embargo, pronto Isaías se percata que va a experimentar no solo la justicia de Dios, porque aquí está el dilema. Isaías entiende que Dios le ama y cómo el Dios de amor se relaciona con el Dios justo. Y aquí está nuestro problema. A veces pensamos que es que Dios a veces es amoroso y cambia y es justo. Y después es amoroso y luego cambia y es justo. Vivimos nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios con ese dilema en mente. Dios me ama cuando yo me estoy portando bien. Y es igual a mi papá. Cuando le fallo, entonces está molesto conmigo. Y le tengo miedo. Porque va a ser justo conmigo. Y me va a dar lo que me merezco. Procuro arreglarlo para entonces lograr ganarme el amor de Dios y que entonces me ame. Para luego darme cuenta que no puedo sostener una vida perfecta todo el tiempo. Y cuando me encuentre en el suelo de nuevo, siento el temor del Dios que entonces va a cambiar de amarme y ahora me va a castigar. Porque yo le he fallado. No he sido fiel con Él. Y seguro, yo sé, muchos de ustedes han vivido vidas de relación con Dios de esta manera. Un baile entre me ama y ahora me detesta y tengo que hacer algo para que me vuelva a amar nuevamente. Y eso es horroroso, porque implica un desconocimiento de la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Pastor, ¿y cómo resolvemos el dilema del Dios que es justo todo el tiempo? Porque usted acaba de decir que Dios es justo, siempre justo, y Dios es amor y siempre es amoroso. Siempre es amoroso. Y cómo el amor y la justicia pueden armonizarse en la verdad de Dios, que es un Dios justo y un Dios amoroso, que es ambas cosas en todo tiempo y en todo momento. La Escritura va a ser dos términos para armonizar esa gran verdad. La primera es que Dios va a llevar a Moisés arriba en el monte Sinaí y le va a decir, métete en la hendidura de la peña, y va a pasar delante de él y va a decirle que Él es un Dios que es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, la misericordia es un término maravilloso porque implica no darle a alguien lo que merece. Pero ahí es donde la misericordia nos genera el dilema. Si la misericordia es no darle a alguien lo que merece, ¿Dios cambia entonces por tener misericordia de nosotros? El Dios que es siempre justo y es siempre amoroso decide ser más amor que justicia para hacer misericordia y no darle al hombre lo que merece. Eso no es lo que aparece en el pasaje y no es lo que aparece en toda la historia de salvación. Y ahí la importancia de un término en el Nuevo Testamento: gracia.
Porque la gracia es darnos a nosotros lo que no nos merecemos. Misericordia es no darnos lo que merecemos. Pero no solo somos recipientes de misericordia, somos recipientes de la gracia. Nos da lo que no nos merecemos. ¿Y cómo no se convierte en un dilema el Dios que ama y el Dios justo que decide no darnos lo que nos merecemos y darnos lo que no nos merecemos a través de su evangelio? Porque Cristo decidió tomar todo lo que nos merecíamos encima de Él en la cruz del Calvario, de manera que Dios sigue siendo inalterable e inmutable. Todo lo que tú te mereces, Él, en vez de echarlo sobre ti, lo echó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús en la cruz cargó con todo lo que tú te merecías, para entonces Él no darte a ti lo que mereces y darte lo que no te mereces: su gracia, su amor, su esperanza y su vida para ti. Y esa es la belleza del evangelio. Es el Dios que armoniza esa verdad en la cruz del Calvario, allí colgando sobre el madero, recibiendo todo nuestro castigo, para que entonces el Dios inmutable, inalterable, nos amara y nos perdonara, y su justicia fuera satisfecha con la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y esa es solo una de las grandes bendiciones que vienen con la idea de la inmutabilidad de Dios. Nos brinda salvación, nos da su salvación. Ahora, y aquí está lo glorioso: Dios nos salva y nos rescata. Y el Dios que nos salva y nos rescata es un Dios inmutable. No cambia. Y aquí está el peso de esto. ¿Por qué envía a Jesús por ti y por mí? Y Pablo se atreve sagazmente a decir en Efesios que es que te amó mucho antes de que el mundo se creara. El Dios que te hizo, te amó antes de hacerte. Y antes de que pudieras cometer cualquier pecado, Él ya sabía lo que ibas a hacer y decidió amarte. Y ahora escucha bien: el Dios que decidió amarte no cambia. Él nunca va a dejar de amarte. No, aquí está lo mejor. No es que solo nunca va a dejar de amarte, es que mañana no te va a amar más, porque ayer te amó menos. No, Él siempre te ha amado con la misma intensidad, con la misma fuerza, con la misma decisión. Él no cambia ni mejora. Te ha amado siempre de la misma manera. Y déjame explicártelo desde la experiencia del creyente. No hay nada, escúchame bien, no hay nada que tú puedas hacer, nada que puedas hacer que decepcione a Dios. Ya Él sabe cuán pecador eres, y por eso entregó a Jesús por ti en la cruz. No hay nada en ti ni en mí que decepcione a Dios. Gracias. Él te sigue amando. Gracias. Con la misma pasión y fuerza desde antes de la formación del mundo. Ese es el amor de Dios para nosotros. Nosotros nos ama y nos salva. La verdad del Dios inmutable es un regalo que nos restaura y que nos transforma. Un regalo que nos restaura en los momentos de mayor aflicción. Déjeme darle rápido un poema de un escritor de himnos presbiteriano escocés, Horacio Bonar. Hay un himno de él: escuché las palabras de amor. Se titula el himno. Déjame simplemente recitárselo. Escucha el himno. Dice: oigo las palabras de amor, contemplo la sangre y veo el sacrificio poderoso y tengo paz con Dios.
Y aquí empieza a utilizar el lenguaje de inmutabilidad con relación al sacrificio de Jesús. Escúchalo. Es paz eterna, segura como el nombre de Jehová, que es eterno. Es estable como su trono firme, mirando Isaías, por siempre el mismo. Las nubes pueden ir y venir, y las tormentas de la vida pueden barrer mi cielo. Esta amistad traída por la sangre no cambia. Esta amistad de Dios y yo, traída por su sangre, no cambia. La cruz siempre está cerca para mí. Yo cambio, Él no cambia. El Cristo nunca puede morir. Su amor no el mío, es el lugar de descanso. Su verdad no la mía, es el vínculo que nos une. Mi amor a menudo es bajo, mi alegría todavía fluye y refluye, pero la paz con Él sigue siendo la misma. No hay cambio que Jehová conozca. No hay cambio que Jehová conozca. No lo hay. Porque es importante un Dios que no cambia. Isaías nos va a recordar que ese Dios que no cambia, es necesario que no cambie para que pueda restaurar nuestra vida. Mire Isaías 57:15 una vez más. Escúchalo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, el que no cambia. Yo habito en la altura, una vez más, y en la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. El inmutable, por ser el que no cambia, es el poderoso para tomarnos en nuestros momentos de aflicción, y es justamente porque no cambia que su disposición sigue siendo la misma cuando nuestro corazón está quebrantado. Cuando tu corazón está partido en pedazos, cuando no piensas bien, cuando sientes que todo a tu alrededor se ha venido al piso, cuando sientes que todo está patas arriba, cuando quisieras gritarle al mundo entero sobre la manera molesta y el enojo que hay en tu corazón o la decepción, puedes recurrir a Él, y hay un Dios que a pesar de tu enojo es capaz de extender sus brazos, tomar tu corazón y repararlo, porque Él no cambia. Gracias, Señor. Él sigue amándote a pesar de tus rabietas y las mías. Él no cambia. Él no cambia. No solo nos brinda restauración, esto es lo último que quiero, de las grandes bendiciones, esta es la última que quiero apuntarles. Nos brinda salvación, nos da restauración y nos brinda seguridad. Hebreos 6, 17 al 20 dice, por lo cual Dios, escúchalo, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, a ti y a mí, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Decía que hay una doctrina bella, la perseverancia de los santos. La gente por ahí, de manera de hacer comidillas con esta doctrina, dicen, es que ustedes creen en los salvos siempre salvos. No es el asunto que ellos caricaturescan o hacen una caricatura de salvo siempre salvo. Es que si Dios es inmutable en su ser y en sus acciones y no cambia, no hay posibilidad de que Dios salve a alguien y lo pierda después. No, el Dios que salva a su pueblo no los pierde nunca.
Y el creyente que ha sido salvado por la gracia nunca se separa del amor, de ese amor que es inmutable de Dios para su vida. Tiene seguridad anclada en Cristo Jesús, en alguien que no cambia. Y por estar en Él, hay algo en medio de tu realidad que siempre cambia. Hay algo que no cambia jamás. Tu estatus y posición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos los beneficios que de ahí se desprenden por amor.